¿Qué te inspira? ¿A ti qué te inspira? ¿Te inspira la música? ¿Te inspira la vida? ¿Dónde le buscas la inspiración? Ahora, hay muchos lugares donde la puedes encontrar para tener éxito en tus relaciones personales, en tus relaciones de vida, en tu vida diaria. Pero, ¿cómo podemos inspirarnos para tener éxito económico? ¿Cómo podemos tener ese no sé qué sé yo, que puede llevarte a mejorar tu situación de vida económica, mejorar tu negocio, mejorar tu trabajo, y por ende vas a mejorar también muchas situaciones que quieres de vida? Pero ¿dónde lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo podemos utilizar la motivación para tener más éxito en los negocios? Motivación espiritual, oigas, que se note. Mi invitada te lo va a decir y nos va a dar algunos consejos de cómo podemos utilizar la inspiración a nivel espiritual para tener mejor ingreso, para tener mejor trabajo, para tener éxito en los negocios. ¿Quieres saber cómo? Quédate conmigo. ¿Qué húbole? Bienvenido a Pa' Variar con Rafa Ziegler, servidor y amigo. Gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme, gracias por compartir, gracias por apoyar, porque por eso seguimos haciendo esto, porque tú estás ahí, porque si no estuvieras ahí, pues no estaríamos aquí. Vaya, diría Cantinflas, ¿verdad? ¿Para qué te digo que no? Sí, chato. Hoy, yo creo que todos en la vida necesitamos inspiración. Todos necesitamos que nos digan cómo somos, cómo podemos ser, cómo debemos ser, pero no tanto de una forma didáctica, que nos digan, oye, es que así tienes que hacer porque así digo yo, porque yo sé. Por eso mi invitada de hoy es muy interesante y me encanta, porque no nada más es autora, bueno, casi me dice que también hace milanesas, ¿no? Y cocina increíblemente, ya nada más falta eso. Pero me encanta porque ella es inspiradora. ¿Pero qué es una inspiradora? Mejor que no lo diga ella. Mabel Katz. Hola. ¿Cómo estás, querida Mabelita? Rafael, un gusto. No, qué gusto lindo es estar mío. aquí contigo. No, gracias. y qué lindo que estés conmigo, porque danos un poquito de inspiración. De inspiración. Más adelante nos va a dar algunos consejos de cómo tú puedes utilizar la inspiración, y no voy a usar la palabra motivación, porque eso es distinto, y que diga, confunda pero no ofenda, dice Mabel, ¿verdad? De cómo podemos usar la inspiración, ¿no? Las palabras que alguien te puede compartir para tener éxito en los negocios. Siempre se habla de cómo tener éxito en la vida personal y todo esto, lo cual es muy lindo, pero ¿cómo hacer para que nuestros negocios, más adelante nos lo dices? Claro. Perfecto. Que sí. Pero primero, danos un poquito, y te voy a dejar que tú lo digas, porque de todo lo que has hecho, Mabel Katz. Porque es muy difícil. Yo te quise poner una etiqueta, odio poner etiquetas a la gente, porque eso es muy fácil, pero yo prefiero que tú digas, ¿cómo? Porque has hecho tanto, has escrito libros, ¿qué eres, Mabel Katz? Sí, soy muchas cosas y no preparo milanesas. ¿No? ¡Ay, qué mal! No cocino. ¿No cocinas? No, ya. Pero bueno, mira, te cuento. Primero, yo creo que tengo que empezar por contarte un poco lo que era, ¿no? Yo sí. nací en la Argentina desde 1983, que vivo en Los Ángeles. En Argentina tengo dos títulos, creo que los tengo todavía, dos títulos universitarios, contadora pública y licenciada en administración de empresas. En este país, en Estados Unidos, me especialicé en impuestos. Así que quiero que vayas viendo el contexto de una mente muy cerrada, cuadrada, números, matemática, analítica. Lo exacto, ¿no? Okay. Yo un día me di cuenta que no era feliz. Porque lo vi a través de un hijo mío que me habló como yo le hablaba a él, enojada. Y realmente me dolió mucho porque pensé, eso lo aprendió de mí, eso no era lo que yo quería enseñarle. Y te digo, me acuerdo que me dije a mí misma, Mabel, tenés que hacer algo. Y ese día empezó a cambiar mi vida. Yo pensé que mi vida no funcionaba en mi parte personal, pero como siempre tuve trabajo, siempre hice dinero con mi profesión, yo pensaba que eras exitosa. Esa es la vida, ¿no? En mi profesión me va bien. Si tengo dinero, tengo casa propia, la tengo hecha. Exacto. Entonces, en ese momento yo me di cuenta, tengo todo lo que una persona piensa que necesita para ser feliz, pero no lo soy. Y hay algo que descubrí inmediatamente, es que hay un universo atrás nuestro. Hay
algo que nos está observando todo el tiempo y que nosotros de alguna forma recibimos en base a nuestros pensamientos, a nuestras creencias, a nuestras ganas de cambiar o no cambiar. Pero que ese primer paso lo tenemos que dar nosotros. Pero volviendo un poquito atrás, lo que me estás diciendo, siempre hay un momento en la vida de todos, sí. Lo único a veces hay que darnos cuenta, descubrirlo, hacer un poco de introspección, trabajo interno, y a veces ver al pasado, aunque no nos guste, que nos cambia. Es el momento que nos ayuda o a mejorar o a empeorar, porque también desafortunadamente hay momentos que en la vida te suceden cosas que te hacen retroceder o ser quien eres ahorita, bueno o malo. En tu caso, ese momento me dices que fue cuando tu hijo te habló. Sí. ¿Se puede saber más qué fue? ¿Cómo fue ese momento? Vos sabés que no me acuerdo lo que me dijo. Yo lo único que me acuerdo es la cara de él, paradito ahí, hablándome enojado, y me vi a mí y dije, esa soy yo. Eso no era lo que quería enseñarle. ¿A mi hijo? No, yo dije, yo sé cómo eso se siente, y ahí fue cuando me dije, Mabel, tenés que hacer algo. Y todo eso, yo me imagino que partes del amor que le tienes a tu hijo, porque dijiste, no puede ser que yo le esté pasando lo malo y no lo bueno. Exactamente. Me di cuenta que le estaba haciendo daño. Ajá. Entonces, ¿tú, Mabel Katz, dejas todo? Bueno, no fue de la noche a la mañana, Rafael, porque a veces yo, por ejemplo, a mí me encanta ayudar a la gente a encontrar su misión y su propósito en la vida, porque sé cómo a mí me cambió mi vida encontrarlo, sin buscarlo. Sin buscarlo, ahora sí que sin querer queriendo. Claro, porque pero para mí hacer lo que amamos es la base de vivir una vida feliz y de estar en paz y de que tengamos los recursos, el dinero y todo lo que necesitemos. Eso fue un poco mi descubrimiento. Pero fue todo un proceso, no fue de la noche a la mañana. Me imagino, porque yo como tú lo estás diciendo hace un momento, tú en ese momento sentías que amabas lo que estabas haciendo porque te daba todos los beneficios económicos, materiales. Exacto. Pero te diste cuenta que no todo estaba ahí. No me llenaban. Pero ahorita también quiero que me digas cómo podemos hacer si desafortunadamente somos una persona que no estamos haciendo lo que amamos o que no lo podemos buscar porque tú sabes que tenemos una familia y a veces tenemos que dejar de ser nosotros para darle a los otros. Sí. Entonces, quiero que también me digas eso en un momento. Pero entonces... Yo no dejé mi profesión de la noche a la mañana tampoco. ¿Entiendes? Por ejemplo, hay veces, te cuento, hace poquito presenté en Medellín, Colombia. Alguien levanta la mano y me dice, sí, porque yo tengo un montón de amigas que en una conversación me están diciendo no están contentas con el trabajo. Y yo les dije, dejen, renuncien. Entonces yo le dije, no, momentito. Porque si ellos van a renunciar y van a llevar el miedo, y ahora cómo le voy a hacer, y todo eso va a trabar que se le abran las puertas para su propósito. Entonces, por ejemplo, yo mantuve como 2 carreras por mucho tiempo. Yo seguí siendo contadora, preparando impuestos en este país, llevando contabilidades, y a la vez empecé con mis programas de radio, de televisión aquí en Los Ángeles. Sí, por supuesto. ¿No es cierto? Y para mí fue una cuestión paralela. Inclusive mi profesión me permitió invertir mucho en lo mío, ¿no es cierto? En prepararme, por ejemplo, poder pagar por viajes, poder pagar por seminarios, pagar por muchos de mis programas de radio y televisión. Sí, claro, ¿no es cierto? Comprados. Claro, entonces ahí todo eso a mí me ayudó. Entonces, eso es lo que también hay que tener paciencia. Pero lo primero es una decisión. Por ejemplo, para mí fue ese día de decir, Mabel, tenés que hacer algo. Y te digo que inmediatamente, Rafael, me apareció un seminario sobre broncas, anger. Órale. Y resultó ser un maestro de metafísica. Yo todavía no estaba preparada para eso, pero ese profesor me puso en una lista, me llamó, pasó bastante tiempo hasta que me llamó. Cuando él me llamó para la clase de metafísica, yo estaba lista. Ya había leído libros de metafísica, ya me había metido, ya había tomado otros seminarios por ahí, hasta con psiquiatras, ¿no? Que eran doctores y hablaban de esto. Entonces yo decía, aquí hay algo. Te lo juro que me sentí feliz por primera vez en mi vida. Qué interesante lo que me dices. Y ahorita vamos a ir a un corte, pero quiero que me digas porque de alguna forma la parte cuadrada que dices que son los números, lo analítico, después variaste y te fuiste al otro extremo. Pero de alguna forma, antes de irte al extremo más espiritual, más etéreo, por decirlo de alguna forma, estudiaste psicología, psiquiatría, tuviste seminarios. No, tomé seminarios, pero no es que lo estudié. Bueno, pero tomaste seminarios psiquiátricos, que de alguna forma es ver
todo esto, pero de una forma cuadrada, porque todo parte desde la naturaleza humana y desde la fisiología del cerebro y todo, pero nunca se va más para allá. Sí, ¿no? exacto. Entonces, me parece muy interesante, pero entonces quiero que me cuentes cómo llega el momento en que dejas lo analítico y te conviertes en una persona espiritual. Y nos va a decir más adelante cómo nosotros podemos, ya lo dije, pero quiero que te quedes porque es muy interesante, cómo puedes utilizar la espiritualidad con los negocios. Cualquiera diría, espérame, una cosa es una cosa y otra cosa es otra, porque a veces se trata, o sea, como, no, los negocios son de humanos, del diablo, por decirlo así, el dinero, y la espiritualidad es de Dios, no se mezcla. No lo hablas. No lo hablas. ¿No? A ver si piensan que estás loco o algo. Sí, ¿no? O que le estás tirando al otro bando, ¿no? Del chamuco, no. Mabel Katz nos va a decir y nos va a ayudar a ser espirituales y poder tener éxito en la vida, éxito económico con la espiritualidad. No te vayas, regresamos en Pa' Variar con el servidor Rafa Ziegler y de lujo con Mabel Katz. En Uno Production estamos desarrollando nuevo contenido para la comunidad latina. Por eso te invitamos a que nos veas a través de nuestro canal de YouTube Finanzas para ti con Carlos Palazzi y Anaí Salazar, o que nos escuches a través de tu plataforma favorita. Te vamos a dar información muy valiosa para mejorar tu vida. Recuérdate que acá en Finanzas para ti vamos a darte las herramientas para que puedas poner tu patrimonio del tamaño de tu sueño. Qué importante es que nos motiven, qué importante ser motivados, pero hay que hacerlo de la manera correcta porque... inspirados, perdón, ya dije que no iba a usar la palabra motivados, inspirados, porque a veces... Y también más adelante, estoy dejando muchos cabos que tenemos que atar eventualmente. Claro. Se me olvida alguno, señor productor, avíseme, porque hay tantas cosas que quiero platicar con Mabel. Pero hay otra cosa que también es muy importante que no se nos olvide. A veces le tenemos miedo a que la gente nos diga cómo tenemos que hacer o decir. Porque somos reacios, ¿no? Sí. Pero ¿cómo podemos dejar de ser reacios y ser más abiertos a la espiritualidad, ¿no? A que alguien nos inspire. Sí. Ajá. Hay que prestar atención si resuena o no con nosotros. Si uno piensa que puede haber una verdad en lo que nos está diciendo la otra persona. Lo otro que primero uno enseña mucho con el ejemplo. Porque no puedes estar diciéndole al otro hace eso y vos no estás. Y eso pasa con los padres también. No es cierto. La religión. Yo siempre le digo a la gente, nuestros hijos nos observan, no nos escuchan. Claro. Entonces no podés estar pidiéndole a tus hijos que hagan algo. Entonces es lo mismo. Yo, por ejemplo, cuando enseño, yo siempre le digo, no me crean nada de lo que les digo. Solamente se llevan lo que se siente bien, lo que resuena, aunque sea se llevan una cosa, si se dieron cuenta de algo, ¿no es cierto? Si les dio la fuerza como decimos para en México, tomar... les cayó el 20. Exactamente. Entonces, eso es muy importante. Otra cosa muy importante, si una persona vos te dice, seguime a mí porque yo sé, tenés que correr para el otro lado. Corre para el otro lado, no. Sí, porque no hay nadie que sepa. Yo lo único que te puedo decir es que yo puedo compartirte mi propia experiencia, los resultados que yo he visto y puedo compartirte de muchísima gente, ¿no es cierto?, que me sigue, que me cuenta, que viene a los seminarios, que me dan testimonios y sé que esto funciona. Pero cada uno, no quiere decir que tampoco lo que yo enseño es lo único. O que es para todos. Como dice también la canción, ni mi palabra es la ley, no. En este caso no. No. Cada uno sabe adentro suyo qué es lo que resuena, que se siente bien, esto es lo mío, no es lo mío. Yo, por ejemplo, tomé muchos seminarios hasta llegar a lo que enseño, que es Ho'oponopono, una técnica hawaiana de resolución de problemas, que es ancestral inclusive, pero tampoco fue... que dije desde la primera vez, dije, esto es lo que estaba buscando. Con el tiempo me di cuenta que era lo que estaba buscando. Y encontrar tu camino también da mucha paz. Y no andar buscando, ¿sabes? Seguir buscando, probando un seminario, el otro, y esto, el otro. ¿Llega solo? ¿Te llega solo y llega el momento? Si lo permite, sí. Si lo permite, porque si estás te digo despierto. ¿sabes lo que le digo a la gente? Yo no tengo ninguna historia
de que perdí todo, que tuve que dormir en el auto, que pedía dinero en la esquina. Yo no llegué a eso. Okay. ¿Entiendes? Sí dejé familia, dejé muchas cosas, llegué a dejar mi profesión estable también, pero con el tiempo y si te dejas guiar no hay sufrimiento, no hay carencia, no hay nada. Exacto. Entonces es empezar a confiar justamente en tu propia inspiración. Y me gusta lo que dice y me gustaría que lo retomáramos para que tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, lo tomes muy en cuenta porque dijiste algo que me caló y que cala, sí, porque desafortunadamente yo creo que después de haber crecido en escuela católica, yo soy creyente, no se puede decir que no soy practicante, muy practicante, porque yo como le digo a la gente, los años que fui a escuela católica, fui a misa para 60 vidas, ¿no? Por alguna forma, pero me llama la atención lo que dices. ¿Cómo puede alguien, entonces, antes de que tú nos digas sí, y nos platiques más de cómo inspirarnos, cómo alguien puede darse cuenta de que por ahí no va la cosa? Ya dijiste uno, si alguien te dice, sígueme porque yo tengo la verdad o yo tengo la respuesta, hay que echarle para el otro lado. Sí. ¿Qué otra cosa la gente? Porque desafortunadamente hay mucha gente que engaña. Desafortunadamente hay mucho charlatán por ahí que lo único que quiere es su beneficio y no el beneficio de otro ser humano. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es una otra red flag, como dicen en inglés? Otra alarma que cuando la veamos hay que salir corriendo. Bueno, primero eso de piel, ¿no? De sentirse bien. Hay gente que va a decir, yo le puedo creer a esta persona empezar a creer. ¿Cómo te puedo decir? A confiar más nuestra propia inspiración, de lo que se siente bien, no lo que te dicen, ¿no? O no lo que te enseñaron, no lo que te dicen nosotros, yo lo llamo la radio, ¿sabes? Que tenemos nosotros adentro, esas conversaciones que tenemos todo el tiempo, sino cómo realmente se siente. Por ejemplo, cuando la gente me dice a mí, pero Mabel, ¿cómo te fuiste, no, de un extremo al otro, a soltar y confiar tanto, ¿no es cierto? A entregar, a dejarte guiar, a no pensar tanto, y fue empezar a escuchar más lo que se sentía bien, hacer cosas que a lo mejor no tenían sentido, ¿no es cierto? Como por ejemplo una vez una amiga me dijo, cuando yo trabajaba también con un CPA office aquí en una oficina de contadores. Exacto. Y en un momento lo dejé. Entonces una amiga mía muy inteligentemente me dijo, ya reemplazaste ese ingreso con otro ingreso. Y yo la miré y le dije, qué inteligente. Le dije, no, pero ya no me dan los tiempos, no me da el cuerpo, ya no puedo. Tengo que dormir también. ¿Y esto sí hay veces que tienes que tomar decisiones que a lo mejor en algún momento te pueden dar miedo o ansiedad o te pueden crear dudas. Pero cuando estás seguro adentro tuyo, cuando hay algo adentro tuyo que te dice y que te mueve, como te digo, eso fue ridículo a lo mejor lo que hice, fue ilógico lo que hice. Ok, pero fíjate, otra parte muy importante que rescato de esto es lo que se siente bien. Exacto. Porque muchas veces, mucha de esta gente que tú platicas que sigue a fulano, sutano, mengano, una religión X, Y, lo que sea, es que dice, es que si no lo hago, me va a ir mal. Es que yo lo sé, no tengo ahorita los ingresos para dar el abonito, la limosnita, el diezmo, pero si lo dejo de dar, no me va a ir bien. Entonces, no, porque eso ya viene más del miedo, estamos actuando desde el miedo, con miedo, y de lo que dirán. Muchas veces es el asunto de pertenecer, si no me van a desheredar, no me van a aceptar en la familia. Te digo una cosa que la verdad que me dolió. El otro día yo hago lives en mis redes, que ahorita vamos a decir las redes para que sigas a Mabel. Alguien en el chat me puso, porque dije, pónganme las excusas que ustedes se ponen para no ser felices. Y alguien escribió que a mi familia no le gustaría. ¿Te imaginas? Que tú fueras feliz. Esta persona no le gustaría que su familia... No, que su familia la criticaría o que no la querrían. Porque ella es feliz. Uy, híjole, no me digas que eso no es duro y duele. Bueno, eso es lo que hacemos un poco todos buscando la aprobación afuera.
Esa es una de las cosas más importantes. Lo que nosotros pensamos de nosotros es importante, no lo que los demás piensan. Para mí eso fue crucial en el cambio en mi vida. En tu cambio. Porque no sé cuánto nos conoces a los argentinos, pero nosotros, más tantito. Pero nosotros, tú sabes que somos sencillitos y carismáticos. Ego, cero. En Argentina no existe la palabra ego. No sabemos lo que es. Entonces, imagínate que para nosotros es muy importante lo que dicen los demás. Por supuesto, no dice el chiste. Me subí a la loma, dice, para ver cómo se veía la ciudad sin mí, dijo la Argentina. Exactamente. Entonces, para mí soltar eso también fue muy grande y darme cuenta en serio y empezar a prestar atención de lo que a mí me hacía feliz, no lo que le hacía feliz a los demás. Y fíjate que todos, la verdad, yo te lo digo en lo personal, hablo de mi caso, no quiero tampoco generalizar, pero todo lo que uno trata de hacer es por agradarle a los demás, no por agradarte a ti mismo, ¿no? Y nosotros solo sabemos lo vacío que nos sentimos después, porque no nos llena eso. No, claro, no. Y porque sobre todo cuando no recibes la aceptación de los demás. Aparte, cuando siempre tú estás laburando para hacerlo. Nunca vas a lograr que todos te acepten, ni todos hablen bien de ti, ni que todos te quieran. Exacto. Entonces empieza por quererte tú. Claro, hay que quererse a sí mismo, ¿no? Y esto lo vamos a hablar, vamos a entrar ahora sí que en materia, ahorita después de este corte, porque la verdad sí, yo creo en este momento estoy abierto, yo necesito aprender a quererme más, porque trabajando en este medio es muy difícil, porque todo quieres agradar, que si me veo, que si la papada, que si el cachete, que si tengo que bajar, y todo es por hacerle y agradarle a los demás. Claro. Y creo que estamos cerrados y no hay felicidad, sino en el caso mío me ha traído mucha tristeza. Claro. Me ha traído desencanto. Mi infelicidad tenía mucho que ver con ese vacío de por ahí necesitar tener una casa más grande. ¿Para qué? Para mostrarle a los demás que me va bien. Exacto. Porque yo no necesitaba una casa más grande. ¿Entiendes? Claro. Entonces es esa carrera de la vida que vos decís que realmente es importante. Claro, y es la carrera a veces estamos corriendo en contra de ti mismo. Exactamente. ¿Cuándo has visto un piloto? En contra. No jugamos en contra. A favor, claro. No jugamos en contra. ¿Cuándo has visto un corredor de Fórmula 1, Checo Pérez, ¿no? Gran corredor de autos, que esté corriendo en contra de él? Claro, exactamente. Es terrible. Pero bueno, regresamos con Mabel Katz, inspiradora, autora, gran ser humano, gran persona, gran amiga. Gracias. Y nos va a decir cómo podemos usar la inspiración, no simplemente para mejorarnos como seres humanos, sino también mejorar los negocios. Tú quieres tener mejores ingresos, quieres una persona más exitosa, pues la inspiración te la puede dar. Regresamos en Pa' Variar. Yo soy Ana Cristina Olvera y aquí en Uno Productions estamos creando contenidos para la comunidad latina. Yo te invito al podcast Habitantes del Futuro, en donde analizamos temas de ciencia, tecnología e innovación para demostrar que los hispanos y los latinos estamos participando como generación en la tecnología y la ciencia que cambiará la era de los habitantes del futuro. Búscanos en tu plataforma favorita. Estoy con Mabel Katz, mi invitada de hoy, inspiradora, escritora, gran amiga y gran ser humano. Gracias. Y que siempre la verdad, yo lo sé porque yo te conozco. Lo único que tratas es de compartir lo que tú has vivido. Y sin tanto choro, sin tanto chorizo, lo decíamos ahorita un poco fuera del aire, porque yo creo que ahí me estoy apuntando algo. Yo creo que algo también que hay que salir corriendo cuando alguien trata o creemos que nos va a llevar a donde queremos ir, es cuando te tiran mucho rollo. ¿No? La verdad es que cuando la gente va y como dices tú, o aquellos que llegan y te gritan y te dicen, y tú tienes que hacer, no, nadie regaña. ¿Quién te ha dado un consejo de amor regañándote? Claro. Ahora, de repente somos hijos de la mala vida y decimos, quien te quiere te hará sufrir. No es cierto. Son dichos muy... No, el amor cura todo. El amor cura todo y el amor no es malo. El amor no te quiere regañar. Claro. Te quiere consolar, ¿no? Pero entonces, Mabel Katz, querida, ¿cómo yo puedo, a base de la inspiración, te digo, la palabra motivación hay que dejarla, pero también como cómo motivarte término, también cómo cada motivarte día, ¿no? a ti todos los días para tú ser primero, porque siempre yo creo que cuando tratamos este tema, yo he cometido ese error, tratamos cómo puedo ser mejor con los demás. Espérame. ¿Cómo puedo ser mejor conmigo mismo? Claro. ¿Cómo puedo yo querer más a Rafa Ziegler? Bueno, yo siempre hablo de cuando tú cambias, todo cambia. No es al revés.
¿no? Y dejar de culpar, de quejarse, de esperar que los demás cambien, ¿sabes? Eso no funciona. Eso también nos hace muy impotentes y nos hace infelices. Una cosa, Rafael, que me gustaría aclarar, porque tú tocaste, lo mencionaste, el tema de la religión. Y lo que me gustaría es aclarar que esto no va en contra de ninguna religión, porque la espiritualidad va sobre todas las religiones, está por sobre todas las religiones. Si algo se tiene en común en las religiones es espiritualidad. Tal vez, claro, y la base en realidad de la religión es la espiritualidad. El problema es que después, bueno, hay otros intereses creados alrededor, ¿no? Le meten mano los humanos y ahí ya quedó. Exacto. Todo. Entonces, yo te voy a decir las cosas que yo me di cuenta. Primero, me parece que esto es importante. Las cosas que yo me di cuenta que me cambiaron la vida. Okay. Primero, que la gente te trata como tú te tratas. Que a la gente no le gusta escuchar eso, ¿no? Porque la gente te trata como tú te tratas. Claro, porque entiendes, te está mostrando. Todo en la vida es como un monitor. Nosotros somos como una computadora. Y es como archivamos, ¿viste? O guardamos muchos. En el disco duro. En el disco duro, exactamente. En nuestro subconsciente tenemos muchas memorias. Entonces, cuando algo pasa, es que en realidad es el monitor que te está mostrando que está dentro tuyo. Si no, no podría aparecer en tu vida. Entonces, lo primero que nosotros hablamos es 100% responsabilidad. Y el 100% responsabilidad te hace libre. La gente quiere salir corriendo, pero dice, yo no tengo la culpa. Mira, tengo testigos, no fui yo, es el otro. No fui pero yo, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve que tener razón y sigues siendo infeliz y sigues dependiendo de la otra persona que cambie? ¿Y cómo nos gusta, no? Llegar y decir, es una aquí adicción. Yo soy el que tiene la razón. Es una adicción que tenemos, de tener razón o la última palabra. Entonces, son decisiones que tú tienes que tomar de cambiar tus conversaciones contigo mismo y decir, escucha, prefiero ser feliz que tener razón. ¿Ok? Lo otro que aprendí que es muy importante es perdonar. Por supuesto, perdonarte, pero ti mismo, ¿no? Claro, pero perdonar porque si no, sigues viviendo con esa persona, la sigues llevando contigo el resto de tu vida. Sigues viviendo en el pasado. ¿Cómo va a cambiar tu futuro o tu presente inclusive si sigues ahí en el pasado? De acuerdo, ¿no? Digo, de hecho lo comentó en una de sus frases, Buda lo dijo, ¿no? El guardar rencor es como beber todos los días un poquito de veneno esperando que la otra persona se enferme. Exactamente. Y vos decís, 2 años y todavía no se murió. Exacto, sí, le deseo lo peor. Y mira, le está yendo mejor. Espérame, sí, lo único que estás haciendo es dando traguitos de arsénico. Eso es no perdonar. No perdonar. Es no quererte. No guardes rencor porque te hace daño. Hacerte daño a ti mismo. Okay. Yo me di cuenta que todos tenemos adentro nuestro todo lo que necesitamos para cambiar nuestra vida. ¿Entiendes? ¿Sabes por qué? Porque nosotros siempre lo estamos buscando. Tú piensas que te falta algo, que andas buscando. Yo, por ejemplo, escribí 7 libros y jamás tomé un curso de cómo escribir libros. Tampoco tomé cursos de oratoria pública. O sea, es como que ya venimos con lo que vinimos. Claro, el asunto es así. Una vez, yo tuve un maestro hawaiano del que aprendí Ho'oponopono, que te comenté antes, y cuando yo me di cuenta que iba a enseñar formalmente, digamos, fui y le dije, bueno, voy a ir a tomar clases, porque yo soy contadora. Y él me miró y me dijo, no, eso te va a sacar toda la naturalidad, solamente tienes que ser tú misma. ¿Tú sabes el peso, lo que me ahorró de tiempo, en pesos? No solamente de dinero, pero de presión, de que me tengo que subir ahí y ser perfecta? No, tengo que ser yo. Exacto. Por eso volvemos a que no le voy a gustar a todos. No le voy a llegar a todos. Esto no Mabel Katz no son, claro, Mabel Katz no es para todos. Pero si te resuena, si hay algo de lo que digo por ahí, viste, te puede ayudar. Para mí, ¿sabes cuál es mi misión? Despertar. Yo lo que quiero es despertar a la gente. Darle los recursos como para que se dé cuenta que solos pueden, que no me necesitan a mí ni a nadie afuera. Lo que necesitan es tomar esa decisión de ser felices y de dejar de buscar afuera. Y eso estamos volviendo a la pregunta del principio. Eso es inspirar a otro ser humano. Es inspirar. Cuando tú lo inspiras. ¿Quieres que te diga cómo yo vi que trabajan los negocios? Porque no quiero que se nos vaya el programa y digan, ¿qué pasó? Nunca nos dijo. Claro, dijeron que no. Yo te voy a contar cómo yo me doy cuenta. Primero, yo ya no toda, porque ya pasaron muchos años, no puedo decir eso, pero una gran parte de mi vida fui empleada. Tanto en Argentina como aquí, como dijimos, en un estudio contable.
gracias a mi cambio espiritual, decido poner mi propia práctica, cuando nunca me había animado. Poner mi propia práctica significó, por supuesto, animarme, ¿no es cierto?, correr riesgos y todo eso, pero bueno, no sé exactamente lo que te iba a decir, pero me llevó muchos años poder tomar una decisión de independizarme. Ya sé lo que te iba a decir. Yo no sabía, pero yo necesitaba ser independiente porque eso me dio la libertad para viajar, para tomar cursos, para prepararme para esto que venía para mí. Yo no lo hacía para enseñar nada. Yo lo hacía para mi vida personal. Yo estaba buscando esa paz, esa felicidad. No solamente eso, sino que después todos los clientes que me venían, te estoy hablando de una época donde no había internet, que los clientes llegaban por teléfono, que alguien le había dado mi teléfono. Bueno. Todos me decían lo mismo, Rafael, me decían, alguien me dio su nombre y su teléfono, me dijo que usted me puede ayudar. Todos tenían problemas acá en Estados Unidos que en el IRS. Y yo tenía que defenderlos ante el IRS en auditorías. Claro. Si tú supieras los resultados que yo obtuve en esas auditorías, no me lo creía ni yo, pero porque yo practicaba lo que estaba enseñando, lo que empezaba, que es un poco soltar, tener la boca más cerrada. Yo digo, si no habláramos no tendríamos tantos problemas. Y alguna vez yo lo he dicho, ¿no? Por eso Diosito nos dio una sola boca y dos oídos. Exactamente. Porque hay que escuchar más de lo que hablamos. Exacto. Pero entonces, como dices tú, que no se nos vaya el programa porque es muy sabroso platicar con Mabel. Entonces, yo soy una persona que tengo mi negocio. ¿No? Ok, me lo vas a decir. Sí. Vamos a un corte breve y regresamos. Dale. Y aquí ya te vamos a decir, bueno, yo no. Perfecto. Mabel Katz, que es la experta, te va a decir cómo usando la inspiración y la espiritualidad puedes mejorar tus negocios. Sí. No nada más la vida personal, porque generalmente eso como que dice que lo sabemos. Pero ¿cómo podemos hacer en los negocios? Sí. En un momento te lo digo aquí en Pa' Variar con Mabel Katz. Gracias. Gracias. En Uno Production estamos desarrollando nuevo contenido para la comunidad latina. Por eso te invitamos a que nos veas a través de nuestro canal de YouTube Finanzas para ti con Carlos Palazzi y Anaí Salazar, o que nos escuches a través de tu plataforma favorita. Te vamos a dar información muy valiosa para mejorar tu vida. Recuérdate que acá en Finanzas para ti vamos a darte las herramientas para que puedas poner tu patrimonio del tamaño de tus sueños. Tantas cosas que están sucediendo el día de hoy porque viene Mabel y nos trae una vibra increíble, entonces yo quisiera platicar mucho con ella, pero todos los live que haces y todo te vamos a decir en breve las redes sociales para que la sigas y la escuches porque vale la pena. Hay que dejar de tenerle miedo a la motivación y a la espiritualidad y a que alguien nos diga cómo podemos hacerlo, pero y ya como dijimos al principio, ¿no? Córrele de los que te dicen yo tengo la mera neta de la vida, porque ese no va por ahí. Pero entonces, ¿cómo yo puedo, a base de la inspiración y la espiritualidad, mejorar mis negocios? Yo tengo mi trabajo, estoy haciendo bien, tú como contadora, tengo mis numeritos muy bien arreglados, pero nomás no me cae el cliente, nomás no me sale. ¿Cómo puedo arreglar eso? Bueno, primero dijimos cosas importantes, empezar a trabajar en nosotros mismos, en querernos. Yo hablo mucho de soltar y confiar, de que hay un universo que nos guía, que nos puede traer esos clientes, que nos puede hacer la vida más fácil, que sabe lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Una de las cosas que nosotros hacemos muy mal, porque aprendimos muy mal, es a preocuparnos. Eso te traba absolutamente todo, porque eso te lleva al futuro. ¿Entiendes? Así como dijimos no perdonar te lleva al pasado, el preocuparte te lleva. Lo peor que puedes hacer para la parte económica es preocuparte, porque trabas todo. Eres tu propio obstáculo en tu propia vida. Tú tienes que confiar que vas a tener lo que necesitas cuando lo necesitas. Y te lo juro que está. Claro. Pero obviamente haciendo tu parte. Porque luego también sabemos que mucha gente dice, Dios proveerá. Es parar las conversaciones, cambiar el tipo de conversaciones. Por ejemplo, cuando tú estás en esa, que cómo le voy a hacer y que tengo que pagar mañana y que no tengo, y que ¿sí? Tienes que levantarte en ese momento, no sé, salir a caminar, ve a abrazar un árbol, no sé, ponte a bailar, a cantar, abre un libro, ¿no es cierto? A ver cuál es el mensaje en ese libro para ti.
tienes que cortar esos patrones de preocupación y soltar y confiar, saber que no estamos solos. A mí eso me dio muchísima paz y te lo juro, yo un día dije, bueno, ¿qué tengo para perder? Suelto y confío. Y te digo que las cosas se solucionan de formas increíbles. Sí. O las cosas vienen, o te lo soluciona el otro. Okay. Yo inclusive en mi primer libro, El Camino Más Fácil, cuento muchas de estas cosas porque ni yo me las creía. Yeah. ¿Entiendes? De cómo yo empecé a ver que no estaba sola. Okay. Entonces, primero darte cuenta que tú tienes conversaciones contigo mismo. Hay una radio y tú tienes que a esa parte decirle, cuando te cuenta todo lo negativo, exactamente, cambiar de estación. ¿Y cómo cambias? Una forma que puedes cambiar es decirle, gracias, estoy ocupado. O gracias, tengo cosas importantes que hacer. No puedo estar escuchando tu mala onda. Cuanto menos... nosotros decimos bolilla, cuanto menos bola o con lo que quieras. Manija, dicen ustedes. Exacto. Claro. Cuanto menos le des, eso le va a bajar. No lo peles. Eso le va, exacto, eso le va a empezar a bajar. Yo sé que me van a decir que es más fácil decirlo o que no puede ser tan fácil, pero yo les juro, como digo, soy contadora, lo tengo auditado y esto realmente funciona. Porque esa radio que tienes en tu cabeza te está llevando todo el tiempo al pasado y al futuro. Okay. Y nosotros todo lo que tenemos es este presente. Y si tú eliges realmente soltar y confiar, con el gracias, le puedes decir te amo, es como no resistir. Hay alguien muy importante que nos dijo, lo que resiste persiste, ¿no? Sí, claro. Y nosotros estamos resistiendo todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, primero, no identificarte con la escasez, no identificarte con lo que te parece que te falta, no identificarte con las excusas, no identificarte con el problema. Nosotros algo pasa y pensamos que ya nos agarramos, ¿no? Claro. Y lo empiezas a pensar y a analizar. Hay que soltar. Hay que soltar. Qué gran y consejo. Realmente no preocuparse. Les juro, claro, hay gente, te juro que tengo hombres. En México el otro día un hombre me dijo, mira, Mabel, cuando mi señora te escuchaba, y yo decía, y esta señora les dice que suelten, que no se preocupen, qué irresponsable esta señora. Pero él estaba esa vez tomando, dice, realmente esto funciona. Dice, y vengo para disculparme. Dice, pues yo decía, qué irresponsable esta señora de decirles que no se preocupen. Claro. Entonces, básicamente serían 3 puntos, ¿no? Lo que yo rescato, lo que me estás diciendo, es quiérete a ti mismo. Empieza a quererte y a confía en ti. Deja de tener ese diálogo interno en el que no sirve para nada, igual hice lo incorrecto. Sí. O sea, segundo es no te preocupes. Exacto. Algunas cosas ya las comentamos antes que las quiero agregar también. Okay. Porque, por ejemplo, el hecho de seguir lo que se siente, haz lo que se siente bien, no lo que te enseñaron que está bien. O no prestes atención a lo que los demás van a decir o van a criticar. ¿Te imaginas cuando yo dejo una profesión tan estable para hacer esto? La cantidad de consejos que tuve. No dejes la profesión. No, podés venderla. No, podés poner a alguien que trabaje para ti. Entonces agregamos, haz lo que se sienta bien. Claro, eso también tiene que ver con confiar en ti. Con confiar, claro. Pero fíjate que sí es muy interesante lo que dices de haz lo que se sienta bien, porque ¿sabes qué? Yo estoy sintiendo que esto que estoy haciendo se siente bien. Voy a confiar. No importa lo que digan los demás. Claro, suelta y confía. Porque de alguna forma el universo se comunica contigo de esa forma, a través de los sentimientos. Claro, fíjate. A través y no es nada esotérico ni nada. No, pero si el universo te está diciendo, si esto se siente bien, continúalo. Entonces, esa es la forma. Plantéate que a lo mejor no tienes razón o no tienes la última palabra o no necesitas tener la última palabra, que a lo mejor no sabes tanto como piensas. Yo, por ejemplo, aprendí a decir no sé. Eso es importantísimo. Y nosotros, si no sabemos, lo inventamos. Exacto. No, claro. Lo que no lo sé, lo invento. Oye, Mabel, qué lindo. Y preocupar, yo quiero retomar eso antes de decirle adiós. Preocuparse. Y la palabra lo dice, preocupes. Exacto. ¿No? Ocúpense. Ajá, claro. Ocúpense, aunque seas, no sé, como les digo, bailen, no sé, canten, váyanse a caminar, pero no se queden ahí pensando y dándole vuelta y manija. Claro. Fíjate que hay una... Y quiero cerrar con esto, te lo quiero compartir porque lo acabo de leer hace muy poco y hasta lo apunté en mi teléfono. Lo vi en inglés, pero traducido al español básicamente decía, las preocupaciones son como oraciones
a cosas que no quieres que pasen. Exactamente. Es como realmente estar orando por cosas que no quieres que pasen. Exactamente. Entonces, eso es una... Cuando te das cuenta que es como, no quiero que me pase un accidente y estás preocupado, es como estar rezándole al accidente. Exacto. Y después viste, te dije. Exacto. Tenía razón. Y como dicen los argentinos, mira que le dijimos. Sí, te dije, che. Te dije. Y nunca le dijo nada, ¿no? Pero le dice. Oye, Mabel Katz, muchísimas gracias. Rafael, dame redes sociales porque tienes muchísimos seguidores. Muchas y por gracias. razones lógicas y justas. ¿Cómo te podemos ver? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Cómo podemos buscar tus libros, comprar tus libros? Bueno, YouTube, en todas las redes es Mabel Katz, en Mabel Instagram, con Katz arroba, es K-A-T-Z, aquí exacto, lo vamos a poner. Exacto. Okay. Y solamente en Facebook es Mabel Katz Fanpage. Fanpage o solamente en Facebook. Pero aquí lo vamos a poner, nuestro productor nos va a hacer ponerlo aquí para que lo veas. Síguela, búscala, compra los libros. En mi página, elcaminomasfacil.com, hay muchos recursos también gratis. Por ahí hay gente que quiere saber un poquito más de esto tan raro. El camino, ¿cuál raro? Es una Pero yo raro lo llamo el camino más fácil. Yo digo que yo encontré el camino más fácil y funciona. No, y funciona porque créeme, tienes una carrera increíble y has hecho muchas cosas muy lindas y pues qué bueno tenerte. Gracias, un gusto. Y que no quede, tienes que volver. Elcaminomasfacil.com es, yo creo que si no tienes papelito y pluma es muy fácil acordarte de él. Síguela de veras porque vas a aprender muchas cosas. Gracias, no hay que tener miedo a aprender. No. A veces queremos... Y aplíquenlo en los negocios porque realmente funciona. Esa es la parte que me parece muy interesante porque las relaciones personales, bueno, pues sí, pero en los negocios, si tú tienes un business que acabas de empezar, una nueva chamba y no te está yendo muy bien, suerte si aplicas y confía esto, y verás. suerte, confía, no te preocupes, quiérete más y verás que las cosas van a ser lindas. Gracias, una vez más. Gracias, que Dios te bendiga. Igualmente. Mabel Katz, muchas gracias. Y gracias a ti, por favor, confía, deja ir, no te preocupes, pero siempre vente aquí en Pa' Variar con servidor Rafa Ziegler. Dios te bendiga. Pa' Variar con Rafael Ziegler es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Rafael Ziegler y Christian Walter. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Pa' Variar es una producción de Uno Productions, Inc.